Somos la licenciatura en Derecho, segundo cuatrimestre del Centro Universitario de Valladolid, Yucatán. Hoy les vamos a hablar del segundo curso del Derecho Romano. Mi nombre es Ángel Guadalupe Tashtu. Mi nombre es Freddy Alberto Puctus. Mi nombre es José Frei Pat Herrera. Mi nombre es Adolfo Ángel Potcocom. Mi nombre es Fernando José Canchepu. Mi nombre es Yaneli Gabriela Patcopul. Mi nombre es Carla Huitilu. Iniciamos. El delito es un acto que va en contra de la ley. Es un hecho que se comete a una persona y que debe ser castigado por una ley. En el derecho romano, el delito se castigaba por el mismo acto que se cometía a la persona. Si se cometía a muerte, se debía castigar con la misma. Pero eso fue cambiando porque los familiares lo tomaban como venganza después en un determinado tiempo. Más adelante surgió la ley de talión, que se encargaba que el que cometiera el delito sea castigado con el mismo, pero para que ya no existiera la venganza. Y más bien en la civilización se realizó la pecunaria, que era pagar como una fianza o reparar el hecho. Y en el derecho romano los delitos se clasificaban en delitos privados y en delitos públicos, que a continuación les hablará uno de mis compañeros. Y por mi parte es todo. Delitos públicos. Los delitos públicos son aquellos que atentaban contra la ciudad. Bien, ahora, posteriormente, los delitos públicos se ensanchaban. ¿Por qué? Porque se fueron expandiendo. Atentaban a aquellos que iban en contra de la seguridad pública. Y la pena era la pena de muerte o la multa. Los delitos privados eran aquellos los que ofendían y atentaban al particular. En sí, el particular tenía el derecho pecuniario. Esto quiere decir que ellos podían cobrar a los que les causaba el daño. Los delitos se clasificaban en delitos civiles y en delitos pretorios, las cuales los delitos civiles son el robo, la injuria y los daños causados injustamente. El pretorio era la rapiña, el dolo, la violencia y el fraude de los acreedores. Fortum. Definición de fortum. El hurto es la sustracción fraudulenta de una cosa con intención de lucro, sea de la misma cosa, sea también del uso o también de su posesión. Este fragmento de Paulo resulta que el robo puede ser cometido para aprovecharse de la misma cosa, de su uso o de su posesión. Los elementos del hurto son 4 elementos, por su configuración. Primero, contactar con re. Ese es el apoderamiento de la cosa. No se puede cometer hurto con solo palabras o escritos, pues se observa que en la práctica puede haber hurto sin apoderamiento. 2. Apudiciendo forante, intención o deseo de obrar en fraude con los derechos de un tercero. Tercero, invicio y dominio, que es el apoderamiento que se da en contra de la voluntad del dueño. 4. Luctri favorante, que el ladrón tenga intención de sacar provecho del robo. Si solo ha querido perjudicar al otro sin obtener beneficio, no habrá hurto. Puede ser objeto de robo las cosas corporales que están en el comercio y que sean cosas muebles. Cuando se tratan de inmuebles se constituyen en otro delito o en delito de despojo. La clasificación del fortum puede clasificarse en 4. Manifestum, que es cuando el ladrón era cogido en flagrancia del delito. 2. Nec manifestum, que era cuando no era así. La tercera, conceptum, tendencia de una cosa obrada aunque no sea el autor del delito. 4. Blandum, acto de poner la cosa hurtada en poder de un tercero de buena fe para que se encuentre en el poder. El hurto obliga a la persona o al ladrón del delito para su obligación, el pago de la multa, estado sancionado por la Actio Penal Forti,
La víctima tiene además otras acciones como restitución de la cosa. En el caso de Fortum Manifestum, el ladrón era entregado a la víctima como postado en caso preciso para que era en la roca Talpeya. En otras opciones penales, la víctima no perdía los beneficios del propietario, poseedor o etcétera, por los cuales podrá recuperar la cosa o se indemnizará de perjuicio sufrido de esta misma cosa. Entonces nos damos cuenta que el fortum usus se comete el delito de robo no solo cuando se comete la cosa, sino apropiársela, sino también en general cuando uno se encuentra en cosa de la voluntad del propietario, o así cuando el acreedor utiliza la cosa que ha sido dejada en prenda o está cometiendo el fortum usus. La fortum possessum se da cuando se da el robo de la posesión, cuando el deudor sustrae la cosa del acreedor, cuando la prenda para aquel que la posee se la dé de buena fe. Bueno, eso es todo. Les vengo a hablar del tema de la rapiña. ¿Qué es la rapiña? Es uno de los delitos pretorios. La rapiña significa robo cometido con violencia. Existió una persona de nombre Terencio Lúculo. Esta persona realizó una acción para que la persona que robe dicho objeto haga el apoderamiento de ese objeto, pueda regresar el cuádruplo de lo que se hizo. En fin, ¿qué es el robo con violencia? El robo con violencia es cuando una persona comete dicho acto, pero lastimando a la persona en su físico, hiriéndolo, lastimándolo, para que se pueda obtener dicho objeto. Mi tema es damnum iniuria datum, en español, daño causado injustamente. Era el delito sancionado por la ley de Aquilia, que fue propuesto por el tribuno de Aquilius en el año 408 de Roma. Tres diferencias lo separan del furtum y de la sola iniuria. Entre ellas está que el dolo no era esencial, daba lugar a una indemnización y era de naturaleza civil, aunque lo podíamos encontrar mezclado con lo criminal o penal. Los elementos de ese delito son tres. Supone un daño causado a otro por un hecho positivo y no negativo. Es necesario que el daño se cause injustamente. Y tercero, es necesario que sea corpore, como el médico que ha dejado morir a un esclavo después de operarlo por falta de atención. Excelente. Fraus creditorium. ¿Cómo se da esto? Existe una persona que se le denomina acreedor y a la otra persona se le denomina deudor. Esto se da cuando el deudor aumenta su insolvencia en perjuicio de su acreedor. Esto quiere decir cuando la persona que es acreedor le va a cobrar dicha cantidad a esa persona, pues esa persona dice que no tiene para no pagar esa deuda. Entonces, pues aumenta su insolvencia, se hace que no tiene el dinero suficiente para poderlo pagar. Ahora toca hablar de los cuasidelitos. Un cuasidelito es un acto ilícito cometido sin intención de perjudicar, pero que le causa un daño a otro. Este obliga a sus autores a reparar. Gallo, en el libro Tertio Aureorum y Justiniano en sus instituciones, hacía mención de 4 actos ilícitos que en el derecho civil no eran considerados como delitos. Estos 4 actos son: primera, judex qualitem sum fecit, el juez que hacía suyo el proceso. Era considerado como un cuasidelito antiguo, ya que la ley de las 12 tablas sancionaba o castigaba a aquel juez que se dejaba corromper por una de las partes con la pena de muerte. Segunda, actio de fusis et dejectis. Esta acción se daba cuando es lanzada desde una casa hasta la vía pública un objeto
ya sea líquido o sólido, y este le causaba un daño a alguien. El pretor buscaba una manera de sancionar al morador de la casa del cual provino dicho objeto. Tercera, actio depositis et suspensis. Se concedía una acción in factum a aquel que tenía en su casa colgado o asentado un objeto y del cual, si éste caía, si bien le hacía daño a una persona, se le buscaba dar una sanción del cual era una suma de 10.000 sestercios. Y como cuarta y última acción está la actio in factum contra nautas, caupones y estabularios, o responsabilidad de los posaderos. El armador, posaderos y estableros estaban obligados a resarcir los efectos que tenían por parte de aquellas personas que dejaban sus pertenencias con ellos. Estos se hacían cargo o estos se hacían cargo de lo que entraba en su propiedad. Y por último tema tenemos el tema de la injuria, que son todos los actos realizados injustamente en el derecho romano. Es todo, muchas gracias.